Nuestra siguiente plática se titula Nuevas oportunidades en la búsqueda y organización de información con IAG, que nos presentan los profesores Elsa Ramírez, Verónica Soria, Héctor Eduardo García, Mario Ulises Pérez y César Saavedra. Bueno, muchas gracias por la invitación. Nosotros les vamos a presentar un poco del trabajo previo que se hizo. Nosotros estamos dando ya talleres sobre IA generativa en la escritura académica, un poco sobre su alfabetización y cómo se debe de usar correctamente. Ese trabajo fue proyectado un poco analizando la IA, la búsqueda con IA y la búsqueda tradicional. Entonces empezamos con un pequeño antecedente en donde el proceso de automatización tiene una gran relevancia y podemos ver claramente cómo se trasladan los mecanismos de búsqueda de forma manual a los mecanismos digitales, y esto pues cobró una gran relevancia. Después de ello, las posibilidades de Internet pues nos magnificaron un poco este tipo de procesos y sobre todo a nivel red, que nos dio la posibilidad de tener mayor alcance en estas búsquedas. Además, en el sector de biblioteca, pues con los convenios interbibliotecarios también se trascendió más en este mismo sentido. Y pues el problema es que en los ecosistemas de información siempre como que tuvieron un problema de comunicación entre los sistemas de información y el usuario final. ¿En qué sentido? Para que tú pudieras desarrollar, incluso en esos momentos, una buena búsqueda, pues tenías que tener claramente cuáles eran esos ecosistemas de información y básicamente cuáles eran sus mecanismos para poder tener mejores resultados, ¿no? Entonces, entre este tipo de ecosistemas, únicamente mencionamos estos, como los buscadores, los catálogos bibliográficos, las bases de datos, los repositorios, que generalmente se generan a través de las bibliotecas. Y dentro de esto, pues hay una pequeña gama. Nada más voy a mencionar algunos de los más representativos que nos hicieron mucho eco, incluso antes de la inteligencia artificial. Estas dos plataformas ya hablaban de IA, no de la generativa, pero decía las aplicaciones de IA para buscar información, y era muy importante tenerlos en cuenta, ¿no? Pero que no se les dio mucha difusión. Después, en este ámbito, digamos, lo más representativo es los catálogos como este de WorldCat, que es un catálogo mundial, y también nuestros catálogos colectivos que tenemos acá en biblioteca en la UNAM. Y en el ámbito comercial, pues tenemos como que el Amazon Books, que también ayuda bastante. En el ámbito de las bases de datos, no mucha gente está pues asociada con esta terminología y con esta subclasificación. No saben que hay agregadores, cuáles son abiertas, cuáles son cerradas, no saben cuáles son especializadas ni multidisciplinarias, y así sucesivamente. Entonces, esto ha mermado un poco que la comunicación de búsqueda entre el usuario y este tipo de tecnologías pues tengan buena sinergia. Entonces, dentro de los repositorios también hay una categoría. No sabemos cuándo son institucionales, temáticos, nacionales o cuando son cosechadores. Esto también, además, pues dificulta un poco más la búsqueda de información si el usuario no tiene este conocimiento, ¿no? Entonces, esto de alguna forma son como que las principales barreras que existían y con las que nosotros siempre estamos peleando y alfabetizando y dando talleres para que los alumnos pues utilicen este tipo de herramientas, pero pues realmente pareciera como una batalla perdida, porque a pesar de que nosotros hacemos bastante por hacer este tipo de alfabetizaciones, pues todavía incluso en el sector académico, en el sector de profesores, no se conocen todas esas estructuras que acabo de mencionar, no se conocen sus alcances y sus limitaciones. Una de las grandes limitaciones también que existe es que para utilizar esas herramientas de forma adecuada y que tener buenos resultados, necesitas tener un conocimiento del lenguaje controlado,
necesitas conocer también operadores de búsqueda y no solamente los booleanos, sino de proximidad y un largo etcétera, porque cada plataforma tiene ciertos operadores que se pueden utilizar para maximizar su uso. Entonces, además de eso, pues tienes que tener un cierto conocimiento previo de las herramientas. Prácticamente la gran mayoría de nuestras bases de datos están muy orientadas a personas que son bastante especializadas y pues eso ha sido como que una gran guerra que desafortunadamente hasta ese entonces, antes de la llegada de la IA, pues teníamos prácticamente como perdida porque pues los mecanismos de búsqueda son un poco más complejos y pues ellos generalmente están acostumbrados a buscar con lenguaje natural, ¿no? Cuando llegan a buscar con lenguaje natural en la biblioteca hay una barrera. Entonces, pues el 30 de noviembre marca, como todos lo sabemos, una pauta a la salida de esta herramienta y pues viene la famosa época del lenguaje natural en donde precisamente hay sistemas de inteligencia artificial que están enfocados a generar información a partir de una base de datos X que luego no sabemos, como ya los había mencionado anteriormente. Tenemos las IA tradicionales, IAG de mapeo y IAG académicas y las IA que chatean con los PDF, ¿no? Nosotros nos estamos enfocando específicamente en las IA de mapeo y aquellas que buscan en recursos bibliográficos. Y es por eso que analizamos en particular pues este tipo de herramientas para poder hacer un match entre una y otra. De las más representativas, aunque hay muchas más, tenemos estas que se llama SciSpace. SciSpace fue una de las que utilizamos como objeto de estudio para poder hacer una comparativa con otra herramienta de uso tradicional. Después tenemos Consensus, Connected Papers y Elicit. Estas se caracterizan específicamente porque tienen una conexión de bases de conocimiento académicas. No van a ser como ChatGPT, por ejemplo. Nosotros hacemos búsquedas con lenguaje natural. Estas herramientas hacen las traducciones de lo que quisimos decir y lo vinculan con bases de datos académicas que generalmente son en Open Access, pero son puras documentos académicos, ¿no? Y eso resulta bastante interesante y eso es lo que nosotros empezamos entonces a estudiar porque de alguna manera esto va a ir creciendo y va a tener más eco. Incluso ya hay empresas que se dedican a venderle a las universidades acceso a este tipo de plataformas que ya vinculan una serie de bases de conocimiento muy específicas. Entonces, para nosotros hacer esto, hicimos el uso de un análisis comparativo específicamente entre Scopus y SciSpace, para que como que canalicemos a ver cómo se busca con Scopus de forma tradicional y cómo se busca en SciSpace, que es una de las buenas que tenemos para la IA. Analizamos un poco también lo que se ve escrito en la literatura, hicimos pruebas de usabilidad en ambas para poder ver los resultados, hicimos análisis de enfoque con búsqueda tradicional y búsqueda con inteligencia artificial, y ese fue, digamos, como que la práctica que nos llevó a tener los resultados para después diseñar talleres que van enfocados a la alfabetización y uso correcto y ético de este tipo de herramientas. Entonces, parte de los resultados que obtuvimos aquí, pues las vamos a poner así como en ventajas y desventajas. Una de las ventajas más importantes de Scopus es que este tipo de herramientas técnicamente ya están como orientadas, ya están como que certificadas en toda la información que tienen y te permiten, además de hacer análisis bibliométricos, te permiten hacer visualización de datos, pero puros datos académicos y con información bastante relevante. Tiene una capacidad analítica, pues, para hacer este tipo de visualizaciones con otro software que provee la misma herramienta que se llama BossBlueber. Y además, la confiabilidad, pues, ya no se puede ni cuestionar. Sus grandes desventajas es que no necesariamente es para todo el público y cuesta mucho trabajo luego socializarla con alumnos, por ejemplo, de prepa o de universidad o incluso de posgrado. Cuesta un poco de trabajo que lo puedan asociar y pues los resultados por relevancia luego a veces no son tan buenos. Si careces de lenguaje controlado y de uso de los operadores booleanos, pues realmente no vas a tener muchos resultados apropiados, ¿no? Y obviamente que aquí el grave problema es para otro tipo de comunidad, pues la limitación en el acceso. No cualquier universidad tiene este tipo de acceso. Entonces, después de que hicimos el análisis de este tipo de herramienta que se llama SciSpace, pues vimos este tipo de herramienta pues se hace con búsquedas de lenguaje natural, tiene capacidad multidioma
Además, hace ya unos resultados a nivel inferencial con cita y con referencia del documento a donde se ha encontrado la información. Aquí hay que tener especial cuidado, porque si no, nosotros como profesores no orientamos al alumno de forma correcta, el alumno puede tentar a copiar y pegar ese resultado de inferencia. Nosotros tendríamos que ayudarles entonces a hacer un control y validación de los resultados para saber si lo que nos está dando corresponde con el artículo que nos está referenciando y con la zona específicamente de donde se está diciendo lo que se dice, es decir, el proceso de intertextualidad, hacer una validación de esto. Entonces, tiene bastantes filtros adicionales que también nos ayudan incluso a hacer matrices de análisis bibliográfico para que entendamos un poco ciertas secciones de los artículos y nos a una misma vista podamos hacer en un Excel una tabla comparativa sobre temáticas y autores. Eso es bastante útil, que no tienen otras herramientas. Una de las desventajas que vimos más prominentes, pues es que de alguna forma las versiones gratuitas siempre son limitadas y que también ese tipo de limitaciones pues pegan en las funciones de la propia herramienta. Llega un momento en el que si tú quieres hacer más uso de esta herramienta, pues va a llegar un momento en que te va a pedir la tarjeta de crédito para que la puedas suscribir. Y así las N cantidad de herramientas y específicamente las que están orientadas con IA, ¿no? Entonces, eso es bastante bueno, pero ya como conclusión, pues podemos decir que este tipo de herramientas no podemos decir que una es mejor que otra, pero sí pueden ser complementarias. Es importante que primero utilicemos incluso las IA generativas, las tradicionales, para ayudarle al alumno a entender cómo hacer una ecuación de búsqueda a través de un prompt, a través de un tópico que me interese, y entonces yo dirigirlo a un prompt de una ecuación de búsqueda para Scopus, y me va a dar una cierta ecuación. Otro prompt para dirigirlo a Web of Science y así sucesivamente a cada base de datos y a partir de ello, entonces ya hacer el uso de este tipo de herramientas de mapeo. Después de hacer este tipo de herramientas de mapeo, entonces utilizar gestores de referencia para poderlas vincular. Y bueno, y todo esto va a convivir y puede convivir de forma correcta y además pueden ser utilizadas para complementar vacíos cognitivos que el alumno tenga. Y eso ya lo hicimos pues en la práctica en un taller que recientemente acabamos de terminar, que estuvo enfocado en la alfabetización de IA generativa en la escritura académica. Básicamente, eso es en lo que nos enfocamos en este estudio, que nos dio pauta para después poder implementar talleres que ya van enfocados al uso ético de las IA generativas en la escritura académica y en la búsqueda de información específicamente. Ya para terminar, a manera de reflexión, pues la introducción de la inteligencia artificial generativa pues ha transformado significativamente la búsqueda y recuperación de información académica y sobre todo beneficia mucho a aquellas personas que no están muy adiestrados en hacer búsquedas de información académica y puede ayudar, pero sí es necesario que haya una supervisión para que el alumno no caiga en este copy-paste que ha trascendido a través de la historia y por muchos años, ¿no? Este cambio presenta tanto oportunidades como desafíos para las bibliotecas y es justamente aquí donde también bibliotecarios y profesores tienen un papel importante. Se ha democratizado el acceso a la información desde diferentes perspectivas, como la eliminación de las barreras de dominar algún lenguaje, porque esas herramientas pues ya son multilingües, te hacen muchísima traducción y pues hay mejora significativa en la experiencia de usuario. Siempre ya cuando ven un resultado que obedece a una pregunta que hacen ellos a través del lenguaje natural, pues hay una orientación. Si hay una orientación detrás, es muchísimo mejor para que haga un uso ético y correcto de este tipo de herramientas. Entonces, pues bueno, esto nos da la pauta para que diseñemos las directrices necesarias para que se haga un uso ético de este. Sí. Muchas gracias. Un aplauso. Comenzamos la parte de preguntas. ¿Alguien tiene preguntas? Me parece muy interesante este ejercicio que nos presentan y una de mis preguntas estaba con lo que presentaban al final acerca de cómo hacemos para llevar esto a los profesores y a los estudiantes, ¿no? Porque a lo mejor desde su especialización pues es entendible cómo van estructurando
todos estos procesos. Ya lo decían bien desde el mismo lenguaje y esta especialización, pues nosotros no estamos tan acostumbrados a diferenciar entre las distintas bases de datos. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer eso más accesible primero a los docentes para que a su vez pueda hacerse más claro para los estudiantes? Acá ponían algunas ideas, pero se ponían primero como este primer acercamiento, si puedes regresar a esta, donde ustedes planteaban, creo que lo pusiste en conclusiones, ¿no? Estaba ahí. Ajá, o sea, aquí justamente esta idea de cómo democratizar y hacer que pudiéramos entender toda esta parte. Entonces, no sé qué se les ha empezado a ocurrir hacer como... Pues bueno, sí, bueno, perdón. Una de las primeras cosas es como empezar a concientizar a las personas de cuáles son las características de encontrar información en los diferentes recursos. Por ejemplo, una de las cosas más comunes es que cuando alguien busca un documento en ChatGPT, suelen encontrar referencias que realmente no existen. Porque a veces es la forma más fácil de poder solicitar algún tipo de datos. Entonces, como nosotros hemos intentado sacar a las personas es enseñar unos aspectos muy básicos de cómo poder identificar información lo más esencial y posteriormente con ese tipo de herramientas hacer la comparativa de cuáles son las relaciones que se encuentran. Por ejemplo, hacer la misma búsqueda por ejemplo, con Space o con Research Rabbit, por ejemplo, cómo se busca un documento y cuáles son las relaciones existentes unas con otras. Entonces eso da la pauta para que las personas aprendan cómo identificar dentro de este universo de información cuáles son aquellos documentos y los eslabones que se pueden tomar en cuenta para poder identificar aquellos puntos más relevantes. Y además, agregando un poquito más a esto, yo creo que también aquí la doctora Torrent va a ayudar bastante, porque ya hay canales de comunicación con otras dependencias para llevar de forma más masiva ese tipo de talleres. Entonces, ya estamos en proceso de charla, incluso también tenemos por ahí un plan de tratar de hacer algunos MOOCs para que esto se pueda divulgar a toda la UNAM y a donde haya alcance. Pero sí, ya tenemos pláticas con varias dependencias y citas para poder hacer talleres a profesores de forma masiva. Okay. Sí. Gracias. Sí, la respuesta se complementa con lo que acaba de decir el maestro Saavedra. Nosotros estamos trabajando ya directamente con DEGAPA, con ACEIDE, con CUAYET y con DGTIC para precisamente desarrollar un MOOC y tenemos una aplicación de un programa que se llama DECIDE, que es Desarrollo de Competencias Informativas Digitales y Ética, donde uno de los apartados es la búsqueda con inteligencia artificial. Entonces, es parte de lo que estamos trabajando, nos estamos vinculando con otras instancias. Con DEGAPA es esencial, nosotros en el periodo interanual impartimos talleres dentro de ese semestre para que los profesores conozcan todos los recursos que tiene la universidad y obviamente los puedan verter hacia sus alumnos. Y nosotros, si ustedes nos conceden 2 horas de alguna de sus clases, con gusto impartimos y platicamos de alguno de estos talleres, de estas sesiones. Nuestro programa DECIDE es transversal, tiene más de 10 módulos, pero nos adaptamos a las necesidades de cada uno de los profesores y de cada una de las asignaturas. Y como bien dijeron los compañeros, hablamos en lenguaje natural para ellos. Una cajita de búsqueda, hablamos como si estuviéramos buscando en Google, que es el ambiente nativo para ellos. Nos olvidamos de decirles que son grandes bases de datos y toda esta parte teórica que para ellos no es significativa. Los llevamos a su realidad con un tema de interés. ¿Les gusta el manga? Bueno, entonces hagamos búsqueda sobre manga. ¿Qué encontramos a ver qué hay de manga? Y cómo recuperamos, cómo citamos, no solo textos, sino imágenes, videos. Es parte de lo que estamos trabajando con la comunidad académica. Gracias. Claro. Sí, el correo es muy sencillo, es de biblioteca central, @dgb.unam.mx, y yo soy de la Soria, y soy la subdirectora de biblioteca central. ¿Alguna pregunta adicional? Una pregunta para Sí, adelante. Como dijo Gustavo, me parece muy interesante lo que plantearon y me llama mucho la atención porque yo doy clases en primaria y en secundaria y este año me tocó dar en 6º año y teníamos un proyecto de cuidado con el impostor y es un pequeño proyecto donde a los alumnos se les hace que hagan una infografía
sobre qué recomendaciones tienen que tomar en cuenta. Son 6 recomendaciones, no se les pide tantas recomendaciones, pero es que hagan una infografía donde pongan qué recomendarían para tener cuidado al buscar información, ¿sí? Y aparte de que es importante esto del cuidado del impostor, también yo, por ejemplo, no a los niños digo, no, además de que no tenemos computadoras y demás como para hacer este tipo de pruebas aquí con los alumnos, lo que yo les dije, bueno, ¿saben qué? Van a entrar a Google, pero entren a Google Académico. Y entonces ahí van a buscar, lo que quieren buscar en Google, lo van a buscar en Google Académico. Digo, entonces quiero que revisen la fecha, el autor, si tiene alguna institución que lo respalde, o sea, cosas muy generales, pero creo que para el grado estaba bien. Pero sin embargo son cosas que a lo mejor a nosotros no nos enseñaron, nunca nos dijeron, además de que, bueno, tampoco somos de la era digital, ¿no? Pero sí es importante ver todos esos aspectos. Y yo lo veo con los alumnos yo doy clases en la Escuela Nacional de Trabajo Social y yo también les digo, bueno, si no van a no busquen en Google, dice, pero al menos pongan Google Académico, ya no les pido que pongan otra cosa, para que puedan buscar alguna información. Pero sí es muy dado de que buscamos algún tema y a veces lo primero que nos sale es con lo que nos quedamos. Y no solamente lo hacen los alumnos. Yo he visto que muchos maestros también lo hacemos, por la premura, por lo que sea, lo hacemos y no tenemos este cuidado que es muy importante. Pero ahorita que lo estaba yo viendo, dije, bueno, sí, efectivamente, uno le da cuestiones generales a los alumnos, pero también esa situación de estar ahí, como dice el maestro, tiene uno que estarlos guiando. Y eso ellos tampoco lo ven, o sea, ellos dicen, bueno, yo encontré esto, pues es esto, ¿no? Y cuando uno les empieza a cuestionar, como que les cuesta trabajo aceptar de que a lo mejor esa información no está tan confiable y no tiene un respaldo, que es lo importante. Entonces, yo, por ejemplo, les decía a mis alumnos, en este proyecto de primaria, aparece la imagen de un periódico, pero no, ponen el nombre de un periódico que ni siquiera existe, ¿no? Entonces yo les decía, bueno, ¿qué observan en esta imagen? Que es muy importante lo que decía el maestro, la importancia de las imágenes. Y estaban así, yo le dije, simplemente el nombre del periódico, ¿existe ese nombre del periódico? Pues por ahí te vamos a empezar. ¿Quién lo escribió? Le dije, si a mí me dicen que Ángel Díaz Barriga está hablando sobre astronáutica, pues no les creeré, ¿no? O sea, le dije, también tienen que investigar quién lo escribe. Si ustedes no conocen a quien lo escribe, pues también pueden teclear por internet y buscar si en realidad existe esa persona o qué trabaja esa persona. Entonces eso les va a permitir ir viendo que lo que ustedes están buscando en realidad sí es una información confiable. Existe un complemento para el navegador que te ayuda a identificar fake news, por ejemplo, y lo das de alta y cada vez que lo explora, te dice si es fake news o no es fake news, o si ya está detectado como fake news. Entonces, también es una serie de recursos. También tenemos que tomar en cuenta que parte de las habilidades que uno intenta desarrollar a las personas es, aparte de identificar si la información es correcta o es confiable, que no siempre es fácil identificar a un autor, pero hay elementos que a la vista saltan mucho. Desde la estructura del sitio web, no está la disposición de imágenes, y eso a veces intentamos fomentarlo porque se suele pasar mucho por alto. Solemos decir que a veces vemos, pero no vemos que dentro de la pantalla hay cosas que saltan a la vista y no las analizamos, ¿no? Por ejemplo, cuando estuvimos en la pandemia y de alguna manera nos acercamos a las comunidades para tratar esos temas que estaban muy de moda, que era la infodemia en ese momento, uno de los grandes problemas es que creíamos todo lo que nos venía en los medios, ¿no? Era muy común en las cadenas, en WhatsApp, en Facebook, en las recomendaciones para el COVID. Entonces, ahí es donde empezamos a hacer esos
ejercicios de cómo empiezas a analizar la información y cómo la vas comparando para que uno pueda decidir qué tanto puedo confiar en algo que aparentemente se vea bastante bonito, pero que tal vez no tenga una base de confianza. Esa es una práctica que se tiene que hacer un poco más constante. Bien, ya estamos sobre el tiempo. Un aplauso para los ponentes.